Cuando recibes entendimiento, puedes conocer claramente los pensamientos de Dios. Tú puedes actuar según el corazón de Dios, según la palabra de Dios, según sus propósitos. Él se ha propuesto contigo para salir adelante, porque Él siempre está allí dispuesto para ayudarte. Jocabed recibió sabiduría de Dios. Vamos a Éxodo 2:3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ella había hecho su primera parte. Había tomado su primer riesgo. ¿Sabes? Cuando estás cumpliendo propósitos de Dios, vas a hacer cosas que nunca te habías imaginado. Tienes que arriesgarte, porque Dios está dispuesto a ayudarte, porque Él está hablando a tu oído. Actúa frente a los propósitos de Dios, porque Él habla a tu corazón y a medida que tú vas avanzando. Entonces ella hizo su primera parte, no lo tiró al río, empezó a preparar una canasta, según las indicaciones que Dios le daba. Pero sabes una cosa, esa canasta, a simple vista, ella no tenía seguridad. Ella empezó a preparar esta canasta y dentro de ella había un papel, un papiro. Era impermeable. No tenía ninguna condición de seguridad para el niño. Y según Moisés era gordito, como mi hijo Clemente. Además le dijo que la calafateara con asfalto y brea. Fueron las mismas indicaciones que Dios le dio a Noé para construir el arca. Cuando lees la palabra, te das cuenta cómo Dios en algunas situaciones actúa de la misma manera. Por eso, a medida que tú vivas la vida espiritual, vas conociendo el proceder de Dios. Ella siguió con la canasta, pero nos preguntamos, ¿dónde estaba el papá de Moisés? Que era el que debía de estar allí ayudándola, porque era su hijo. Era el que debía estar ahí preparando esa canasta. No lo sabíamos, o no lo sabemos, dónde estaba él, si se había ido, si había huido frente a esa crisis. O no sabemos si él no quería correr ese riesgo, que de todas maneras su hijo se iba a ahogar. No sabemos nada de él, o si estaba muerto. De todas maneras, ella estaba sola. Lo que sí te digo, mujer, si Dios te ha mandado a hacer algo, si tiene propósito contigo, si tiene planes contigo, no necesitas estar acompañada. No necesitas tener un hombre al lado, porque Él estará contigo. Él no te impedirá salir adelante. Él es tu marido, Él es tu hacedor, Él es tu acompañante, Él es tu ayudador. Cuando la canasta no tenía la seguridad de no voltearse, ella estaba confiando en Dios. Era el momento de ponerlo en las manos de Dios. Ella lo había guardado 3 meses, pero ya era el tiempo. Ya es el tiempo que tú confíes en Dios.
Cuando nuestros hijos están pequeños, nosotros siempre estamos pendientes de ellos. Nuestra vista no se pierde. Y si no estamos, ponemos a alguien, pero siempre están guiados por nosotros. Pero cuando crecen, cuando tú no puedes cargarlos, cuando tú no puedes abrazarlos, tienes que ponerlos en el río. Tienes que confiar en Dios y soltar esa canasta, como lo hizo Jocabed. Cuando están en el colegio, hay temor en nuestro corazón, porque estás acostumbrado a no perderlos de vista. Cuando te metes en la dimensión de Dios, tienes que ver las cosas como Dios las ve. Tus pensamientos tienen que ser como los de Dios, como la palabra lo dice. No te pongas límites ante las cosas. No te limites frente al problema, que no vas a ser capaz de pasar al otro lado. Hoy te digo que sí vas a ser capaz. Y no importa que estés sola, porque Él sí va a estar contigo. Cuando ella coloca en el río la canasta, ella no sabía lo que iba a pasar, pero Dios sí sabía, porque Dios está preparado siempre ante un problema que tú tengas. A Dios no lo tomó por sorpresa el mandato de Faraón, porque Dios conoce la historia. Él conoce el futuro, y el futuro es la historia, es tu historia. Ya Él la tiene en sus manos. Cuando te venga la crisis, ya Dios está preparado para enfrentarlo, para darte respuesta. Cuando nosotros conocemos las cosas, tenemos control de ellas. Pero lo que no podemos controlar es el futuro. Pero Dios sí. Por eso Él sabía que la hija del faraón era la única persona que Él podía respaldar, que Faraón podía respaldar ante lo que ella quisiera. Ustedes conocen la historia de Moisés. Siempre oímos Moisés salvado por las aguas, la canastica, y ahí nos quedamos. ¿Sabes? Dios sabía que esta muchacha, ella no tenía hijos, ella no conocía de Dios, pero ella sintió mucha ternura, porque ella tenía un corazón compasivo. Cuando Jocabed mandó a su hija María que siguiera la canasta, esta muchacha, la canasta iba por el río y ella iba por la orilla, mirando de pronto qué pasaría,